Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a continuar hoy todavía con el tema 3. Ese tema, Dios mediante, lo terminamos esta semana y será evaluado la siguiente semana. Hoy estará publicados los lineamientos de los ejercicios propuestos y los lineamientos de evaluación de este tema. Entonces, continuamos con el tema 3, función logarítmica. Esta es la clase número 19 y 20. Y hoy vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales. Una ecuación que contiene incógnitas en los exponentes recibe el nombre de ecuación exponencial. Por ejemplo, las expresiones 25 es igual a 5 a la x o 3 a la x más 1 igual a 8 son ecuaciones exponenciales. Resolver una ecuación exponencial es encontrar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad. Para resolver este tipo de ecuaciones haremos uso de las propiedades de la potenciación tomando logaritmos de cualquier base y de sus propiedades, es decir, la propiedad de los logaritmos. Aquí están las propiedades de la potenciación para tenerlas a la mano y recordarlas. Y esta adicional que me dice que si yo tengo la base elevada a la x es igual a la misma base elevada a la y, entonces obligatoriamente x es igual a y. Esta la vamos a utilizar bastante. Empezamos haciendo de una vez los ejemplos. Resuelva las ecuaciones siguientes. Tengo esta ecuación, 10 a la 3x más 1 es igual a 100. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir, como la base, como este 100 es un factor del 10, el 10 quiere decir que 100 es divisible entre 10, entonces vamos a descomponer al 100 en términos del 10, en términos de la base. ¿Qué quiere decir? Divido 100 entre 10, 10, 10 entre 10, 1. Eso quiere decir que 100 es igual a 10 a la 2. Entonces puedo escribir 10 elevado a la 3x más 1 es igual a 10 a la 2. Ahora aplico esta propiedad que tengo por aquí. Si tengo la misma base a ambos lados de la igualdad elevada a diferentes potencias, entonces eso obligatoriamente me dice que los exponentes deben ser iguales. Entonces, si tengo aquí 10 a la 3x más 1 es igual a 10 a la 2, es como que cancelo la base y me quedo solo con los exponentes que deben ser iguales. Entonces, 3x más 1 es igual a el exponente que está aquí, que es 2. Lo demás es una simple ecuación lineal. 3x igual a 2, el 1 que está positivo pasa a negativo. 3x igual a 2 menos 1, 1. La x es 1, es igual a 1, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Hacemos este otro ejemplo. Tengo 1 medio a la 1 menos x es igual a 4. Entonces, aquí puedo aplicar esta propiedad. Observamos que si yo tengo 1 sobre un número, en este caso 2, y si no tiene exponente se supone que está elevado a la 1. Entonces eso es lo mismo a que yo suba este número con el mismo exponente que tenga en el denominador, pero negativo. Entonces en este caso, como no tiene exponente aquí, pues se supone que es 1. Entonces quiere decir que 1 medio es lo mismo que yo coloque 2 a la menos 1, es decir, suba el 2 con exponente negativo. A la 1 menos x igual a 4. Luego este 4, como es divisible entre 2, entonces lo voy a trabajar. La idea es que siempre dejemos las dos bases iguales. Entonces obviamente el 4 lo puedo descomponer. Me queda 4 es 2. En términos de 2 me quedaría que 4 es 2 a la 2. Entonces eso resulta, aquí la propiedad de la potenciación me dice que si yo tengo doble exponente, multiplico los exponentes. Eso quiere decir que este menos 1 va a multiplicar a este otro exponente. Menos 1 por 1 menos 1, menos por menos da más, 1 por xx, igual a 4, que es 2 a la 2. Ahora sí, como tengo las bases iguales, aplico la propiedad. Si tengo bases iguales con exponentes, igualo los exponentes y puedo cancelar las bases. Entonces me quedaría menos 1 más x igual a 2. Y lo demás es simplemente resolver. X igual a 2, el 1 que está en negativo pasa a positivo y x es igual a 3. Hacemos otro ejemplo. Tengo en este caso 3 a la 2x más 5 menos 20 a la x menos 2 igual a 0. Lo primero que hago es pasar este menos 20x al lado que está aquí negativo, lo paso al otro lado positivo. Observo que
20 no es un número divisible entre 3. Por lo tanto, el procedimiento que ya veníamos haciendo de descomponer el número para dejar la misma base no me va a funcionar. Entonces, en estos casos, cuando las bases no tienen factores comunes, tomo logaritmo decimal. Puede ser logaritmo neperiano también, pero generalmente se utiliza el logaritmo decimal. Tomo logaritmo decimal. ¿Qué quiere decir? Que le voy a aplicar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de esta expresión es igual al logaritmo de esta expresión. ¿Y por qué le aplico logaritmo? Porque la propiedad del logaritmo o la propiedad de la potencia me permite bajar este exponente a multiplicar. Aquí está. Aplicando la propiedad de la potencia, recordamos que si yo tengo un logaritmo de x elevado a la y, eso es igual a que la y, es decir, el exponente, baja a multiplicar al logaritmo. Entonces, en este caso, me quedaría el exponente, que es 2x más 5, baja a multiplicar al logaritmo de 3. Y ocurre lo mismo al otro lado. El x menos 2 baja a multiplicar al logaritmo de la base, que en este caso es 20. Luego, simplemente calculo los logaritmos, aproximando por defecto a la centésima, que son 2 decimales. Y hacemos el cálculo. Esto me quedaría 2x más 5, el logaritmo de 3 aproximado por defecto a la centésima es 0,47. Igual el logaritmo de 20 aproximado a la centésima es 1,30. Lo demás es simplemente aplicar propiedad distributiva. 0,47 por 2 me da 0,94x, 0,47 por 5, 1,30 por x, 1,30 por 2 me da 2,6. 0,94x, el 1,30x que está positivo pasa al otro lado negativo, el menos 2,6 se queda igual, el 2,35 que está positivo pasa a negativo. Resuelvo 0,94x menos 1,30x, me da menos 0,36x. Eso va a ser igual a estos dos, como signos iguales se suman, me queda 4,95 negativo. El menos 0,36 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y eso me da que x es igual a 13,75. Hacemos otro ejemplo. En este caso tengo dos raíces. Aquí las raíces yo también las pudiese escribir como exponente fraccionario, pero eso fuera útil si las bases tuvieran tuvieran elementos en común, tuvieran factores comunes. En este caso no hay, por lo tanto, igual vuelvo a tomar logaritmo decimal. Le coloco el logaritmo a esta expresión, es igual al logaritmo de la otra expresión. Luego aplico la propiedad de la raíz de los logaritmos. Entonces sería el logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical, es decir, de lo que está dentro de la raíz, entre el índice de la raíz. En este caso, entonces nos quedaría el logaritmo de lo que está dentro de la raíz, que es 5x, entre el índice de la raíz, que es 3. Y para el otro lado igual, el logaritmo de lo que está dentro de la raíz, entre el índice de la raíz, que cuando no tiene nada se supone que es 2. Luego aplico la otra propiedad del logaritmo, la propiedad de la potencia, para bajar esa x a multiplicar. Y este exponente también. Entonces, aplicando la propiedad de la potencia, recordamos que el logaritmo de un número elevado a un exponente es igual al exponente por el logaritmo del número. Entonces, en este caso quedaría la x que está de exponente pasa a multiplicar al logaritmo de 5. Eso va a ser igual a este x menos 2 que está de exponente, vas a multiplicar al logaritmo de 2 y entre 2 y 3 que ya lo traíamos. Luego simplemente calculamos el logaritmo con la calculadora aproximando por defecto a la centésima. El logaritmo de 5 es 0,69 entre 3. El logaritmo de 2 es 0,30. Luego resuelvo cuánto es 0,69 entre 3, eso me da 0,23 por x, 0,23x. 0,30 entre 2 es 0,15 que va a multiplicar al x menos 2. 0,23x va a ser 0,15 por x es 0,15x, 0,15 por 2 es 0,3. Resuelvo 0,23x menos 0,5x igual a menos 0,3. Y lo demás resuelvo estos dos y la x será este 0, menos 0,3, 0,08 que está multiplicando pasa a dividir y me da que la x es igual a menos 3,75. Otro ejemplo tenemos por aquí. Vuelvo y me traigo las propiedades de la potenciación porque la vamos a utilizar. Aquí tendremos, puedo volver a descomponer al número. ¿Por qué? Porque 32
es divisible entre 2. Es decir, yo puedo escribir al 32 en términos de 2. Lo descompongo, 32 entre 2, 16 entre 2 y así sucesivamente. Eso me dice que 32 es 2 a la 5. Lo demás lo dejé igual. Luego, dejo esto a un lado igual y la propiedad de la potenciación me dice que si tengo doble exponente, multiplico los exponentes. Entonces me quedaría 5 por x. Luego, la propiedad me dice que si tengo bases iguales, puedo cancelar y trabajar con los puros exponentes igual a los exponentes. X cuadrado más 6 igual a 5x. Entonces paso para acá el 5x y lo igualo a 0. Está positivo, pasa a negativo. Luego lo ordeno. Primero las x y después de último el término independiente, x cuadrado menos 5x más 6. Esto obviamente es una ecuación de segundo grado que puedo resolver aplicando la ecuación con la fórmula o aplicando factorización. Yo ya les había dicho que cuando la x está sola, la x al cuadrado no tiene coeficiente, es mucho más sencillo factorizar. Entonces, para factorizar, ¿qué hacemos? Descomponemos ese x cuadrado en x y x. Luego, colocamos en el primer paréntesis el signo que tiene el segundo término, que en este caso es menos. Y en el segundo paréntesis, el producto de los dos signos que quedan, menos por más, menos. Luego voy a buscar dos números que multiplicados me den 6 y en este caso resumados me den 5. ¿Por qué sumados? Porque los signos son iguales los de los paréntesis. Como son iguales se van a sumar, si fueran distintos se van a restar. Entonces en este caso 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Y esa es la factorización. Luego igualo cada término, cada binomio y lo igualo a 0. X menos 3 igual a 0, X menos 2 igual a 0. Y lo demás simplemente despejar, la X, el 3 que está negativo pasa a positivo, igual con el 2 pasa de negativo a positivo. Y esa es la respuesta. Luego vamos a dejar estos dos ejemplos para que los resuelvas en tu casa o los resuelvas solo. Al inicio de la próxima clase se explicará para que verifiques lo realizado. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Para la evaluación de este tema vas a realizar otras actividades como ya veníamos trabajando. Debes transcribir esta clase. En la sección de evaluación en el aula virtual se especificarán las actividades. Hoy ya aparecerán Dios mediante. Las dudas e inquietudes sabes que las puedes abordar a través del foro o a través de mi número personal de WhatsApp. Espero que sigan bien y hasta la próxima clase.